Arte Parlante, un podcast del Museo de Arte Guillermo Ceniceros. Bienvenidos a Arte Parlante, podcast del Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros en su primera temporada en el capítulo 3. Bueno, pues nos da mucho gusto recibir a Manuel Salas, que es escritor, buen amigo y además, bueno, súper conversador. Así es que qué mejor que hacer un podcast con alguien con quien se pueda platicar sabroso y sobre todo de un tema que es tu pasión, que es tu profesión, que es tu oficio, porque tiene mucho de oficio, que es la literatura. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto verte de nuevo, qué gusto estar aquí, qué gusto platicar. Creo que platicar, conversar es una de los placeres que está al alcance de todo el mundo. Exacto. Incluso para aquellos que no tienen posibilidad de la voz, o sea, con esto de la lengua de señas, o sea, conversan. Y es interesante ahora ver, por ejemplo, en los programas de televisión, en los noticieros, que siempre hay un intérprete de la lengua de señas y cada vez hay más personas que quieren aprender lengua de señas. Y que además, bueno, pues es una forma también de acercarse a otras formas de pensar. El hecho de la discapacidad no significa que no puedas pensar o ser creativo o incluso disfrutar de la literatura. Y en nuestro caso, bueno, pues acercarnos justamente también a otro tipo de públicos, porque ese es el propósito, te comparto, Manuel, que este podcast, bueno, pues se empiece a filtrar en otros ámbitos, llegar a otros públicos y saber que el museo abre sus puertas, pero además también esta iniciativa del director Manuel Escareño de que el museo vaya por la gente, de que el museo lo sienta cercano. Y bueno, pues la literatura no se diga, los audiolibros en su momento yo creo, ¿no? Tuvieron ser precursores en ese sentido. Sí, hubo un tiempo que el audiolibro como que decayó un poco cuando apareció el libro electrónico. Pero esto fue hace 10 años, yo creo, sí, así como en el 2010. Pero recientemente, a partir del 2019, volvió a crecer el mercado del libro impreso, volvió a crecer el mercado de audiolibro, porque es muy interesante que uno va manejando, que vas en el camión, que vas en el transporte público, o las personas con discapacidad visual, volvemos otra vez a lo mismo, o los niños muy pequeños, y entonces la forma de acercar las obras de la literatura, de cualquier tipo de literatura, de las muchas literaturas que hay en el mundo, es el audiolibro. Y es interesante también que cada vez hay más personas que desean leer libros, interpretarlos en la literatura oral. Volviendo a lo que hablábamos de la lengua de señas, la lengua de señas es una forma secundaria de la oralidad. La oralidad está antes que cualquier lengua escrita. Entonces, las primeras literaturas fueron orales. Incluso todavía hay pueblos, hay culturas que siguen siendo orales. Y para poder hablar ya contemporáneamente, para poder hablar bien, hay que escribir bien, hay que leer primero, después escribir. Bueno, la tendencia más reciente es esto de las prácticas sociales del lenguaje. El concepto de hablar bien o escribir bien ya quedó muy rebasado, es decir, cada quien habla como habla, es como caminar. Primero caminamos todos de diferente manera porque tenemos una constitución física diferente, luego porque tenemos una herencia genética diferente y finalmente porque tenemos propósitos diferentes. No es lo mismo que si vas caminando por la plaza, por el parque tranquilamente, que si vas corriendo porque te van a cerrar el parque. Perdón, porque te van a cerrar el banco, ¿no? Te van a cerrar el banco y te quedan 5 minutos y vas deprisa. Entonces, hablar y escribir no es lo mismo. O sea, es lo mismo en el sentido de, si tienes un propósito de enviarle un escrito a alguien, pues te vas a pulir, ¿no? Los médicos, como lo único que les interesa es rápido recetar al enfermo para que se vaya rápido a la farmacia a comprar su medicamento y más pronto salga de su padecimiento, entonces escriben con letra de médicos. Benditas computadoras. No, y benditos farmacéuticos. Sí, que ahora todos ya los dependientes y dependientas de las farmacias. Sí. Que son unos intérpretes maravillosos. Exacto. Y entonces, ahora
actualmente, ahorita abordamos lo de la dinámica actual, definitivamente entonces se puede escribir o se puede hablar como uno quiera, especialmente se puede escribir como uno quiera. Depende el destinatario, depende tu propósito y depende también del medio que uses. ¿Sí? Y tú como profesional de la literatura, como escritor ya en forma, porque lo mismo escribes ensayo, no sé si en algún momento exploraste la poesía, ya la novela, son lenguajes diferentes, no sé si lo digo correctamente. Sí, pero fíjate, bueno, en respecto a los medios de escritura, yo tengo un hábito ya. Primero escribo con grafito, con lápiz o con lapicera, con portamina. Escribo en una libreta, siempre tiene que ser una libreta rayada y de pasta de hojas cosidas, nunca de resorte, porque la hoja de resorte te da tentación de cortarla. Entonces, ese lugar común que tienen de que el escritor de pronto está produciendo un texto y arruga la hoja y la tira al cesto de la basura, a mí eso no me gusta. O sea, ¿por qué vas a tirar una hoja? Primero, es un compuesto orgánico que proviene del árbol, entonces no lo puedes tirar, no lo debes tirar. Desperdiciar. Pero aparte, si te equivocaste, es que por ahí no era el camino. Entonces, pues da la vuelta. Yo tacho generalmente en mi libreta, no arranco la hoja porque en las libretas cosidas, si arrancas una hoja, condenas a que la hoja par del otro lado, después de la mitad, se vaya también. Sí. Entonces, escribo primero con grafito, ya sea lápiz o portaminas. Cuando ya más o menos me gusta, luego lo paso con pluma fuente, uso pluma fuente. Y si ya me gusta, entonces ya lo paso a la computadora. Entonces, de todos modos, son 3 revisiones que hago. Hago 3 revisiones y después, claro, viene el corrector. Ese es respecto al medio con los medios con los que se escribe, ¿no? Y luego tiene que ver el propósito. Cuando escribo ensayo o artículos de divulgación o algo que me piden, pues sí pienso más en el destinatario. Cuando escribo literatura de ficción, el cuento, la novela o teatro, también he escrito teatro, y poesía también escribo. Entonces ahí lo que busco es satisfacerme a mí, a mi imaginación y escribir cosas que se me vienen a la imaginación y de pronto cobran vida. Escribí una obra de teatro que se llama Nunca es demasiado, y entonces llegaba el momento que yo me tenía que levantar de donde estaba escribiendo e ir casi a vomitar por lo que hacían los personajes. O sea, eran seres sanguinarios, eran unos narcos, entonces eran sanguinarios y hacían cosas que no me parecían, pero como ellos cobran vida, como los personajes van cobrando vida, cada uno por su lado, entonces esa es otra parte de la escritura, ¿no? Las otras vivencias que uno no tiene y que a veces uno le gustaría vivir o no, como en este caso de esta obra de teatro, que no me gustaría verlo en vivo, que no me gustaría nunca que alguien pase por eso, pero sin embargo los personajes lo estaban haciendo porque es el medio donde se mueven. Entonces esto es después la intención. Primero son los medios, la intención y el destinatario a quien lo vas buscando, ¿no? Esta obra de teatro estaba dedicada más que nada a jóvenes y entonces tenía que mostrar la crudeza de ese mundo. Cuando escribo para otro tipo de personas, como para niños, pues ahí soy más amable, con oraciones cortitas, con palabras que puedan entender. No por eso hay que dar concesiones al lector, ¿no? Claro. O sea, siempre hay que hacer que el lector vaya cada vez más a través de la lectura dominando el lenguaje. Quien domina el lenguaje tiene más posibilidades de moverse en el mundo, a diferencia de quien tiene un lenguaje reducido, siempre va a necesitar de un intérprete y el que traduce siempre traiciona. Oh, esa es muy buena, el que traduce siempre traiciona. ¿No te acuerdas que había una imagen de Mafalda que decía, cuando sea grande voy a estudiar de traductora para las Naciones Unidas? Dice, de tal manera que cuando alguien le diga una grosería a otro, yo voy a ser como la que va a suavizar las cosas. La diplomática en la cuestión. Diplomática, ajá. Entonces eso. Oye, y cuando, porque también eres corrector de estilo. También. No es trastocar la obra de otro, la corrección de estilo. Primero, ¿qué es la corrección de estilo? Y si no es trastocar la obra de otro. Mira, la corrección de estilo tiene varias capas.
La primera es obviamente la ortotipográfica, es decir, que las palabras estén bien escritas y que lleven los signos de puntuación donde tienen que ir. Y luego que lleven el orden, la gramática, que sea entendible. Hay muchos escritores que tienden a posar cuando escriben, ¿no? Entonces se tiene que parecer, la obra escrita se tiene que parecer lo más posible a la lengua oral para que llegue a más público. Y luego que sea coincidente lo que se dice durante toda la obra o durante todo el texto, que sea congruente. Me pasó con un texto divulgativo que eran cantidades de plata que se produjo desde tiempos de la colonia hasta el siglo XX en Durango. Y entonces yo tenía que revisar todas las sumas para que fueran exactas, aritméticamente fueran exactas. Y sí, efectivamente el autor tenía errores en las sumas. Y luego tiene que decir de dónde proviene tal información, tiene que tener fuentes. Claro. Sí, porque las si no citas, es plagio, ¿verdad? la cita. Y entonces el corrector se encarga de eso, ¿no? De que, te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Si alguien va directamente a comprar frijol con el productor, probablemente traiga pedacitos de hoja, traiga algunos granitos de frijol que estén machucados o que estén ya infectados de algunos insectos, o que traiga piedritas. Entonces, pero cuando tú vas al supermercado a comprar el frijol te lo venden embolsado y limpio. Sí. Ajá. Alguien se encargó de limpiarlo, pero sigue siendo básicamente el mismo frijol, ¿no? Ya. Entonces el corrector es esto, limpia el texto de aquellas impurezas que pueda tener para cuando llegue al lector esté lo más pulcro posible. ¿Y no has caído en la tentación? Yo sé que sí, yo sé que sí. de corregir alguna frase con una coma, que cobre otro sentido la oración, tener, no sé, es que yo quiero oír correr sangre, la rebatinga entre el autor, respéteme ese punto porque yo lo quiero ahí. O sea, ¿has tenido ese tipo de situación? Sí, claro, porque los signos de puntuación están hechos para algo. Claro. No es lo mismo decir, vamos a comer niños, con una coma, vamos a comer niños, que vamos a comer niños, sin coma. Cambia mucho el sentido. Entonces, sí, hay autores que, claro, por producir rápido la idea y por la emoción y por la efervescencia de hacer los textos, se les olvida. Al cabo, para eso estamos los correctores, ¿no? Y sí me ha tocado, incluso me ha tocado recomendar que no se publiquen ciertas obras porque son desagradables. Hubo una persona que mandó una novela como de 500 páginas y entonces no era políticamente incorrecto, era un abuso sexual de una mujer de 40 años con un niño de 10, 11, y entonces no, eso no se puede publicar porque es desagradable, ¿no? O sea, si vas a publicar algo, tiene que ser para mejorar a la humanidad desde cualquier punto de vista, un poco como la música, ¿no? No para denigrar la humanidad. Y la libertad, ahora tan llevada y tan traída de... Sí, pero tienes que respetar ciertos cánones. O sea, no tienes que publicar cosas de racismo, de abuso, de discriminación, de sexismo. Tienes que cuidar esa perspectiva de género. Tienes que no hacer apología de las drogas, del abuso, de la violencia, porque si haces apología de eso, lo más probable es que no tengas lectores. Finalmente, el texto es un pretexto para entablar un diálogo entre el lector y el autor. Y aquellas publicaciones que sí lo hacen con toda vehemencia, con toda alevosía, porque lo hemos visto recientemente, ahora gracias a estos medios electrónicos, a lo que es la internet, especialmente saber que hay posturas muy radicales y que se expresan y que, bueno, pues van desde lo oral hasta lo escrito, ¿no? A hacer todo un planteamiento, hacerlo ya formalmente. Sí, bueno, un corrector profesional no censura. No censura si alguien describe, por ejemplo, un acto sexual. Pues no se censura, ¿no? Siempre y cuando
tenga estas partes de que está consensuado, o bien de que si el autor está describiendo un acto sexual violento, como una violación, y lo está mostrando para reprobarlo, para decir eso no se hace, etc. Eso, bueno, el corrector no tiene por qué censurarlo. ¿Ah? Pero sí, si te mueves en estos límites de lo correcto y lo incorrecto, que pueda ofender a alguien y que puedas tener más detractores que lectores, uno recomienda que no, pero finalmente es decisión del autor. O sea, uno no es la Inquisición, uno no se mete nada más recomiendas, ¿no? Y es decisión del autor si lo publica o no. Aquí iríamos, por ejemplo, retomando lo que decías al principio, de a quién va también, cómo va, o sea, qué es lo que persigue también, ¿no? Sí, sí, al público al que va dirigido, claro. Existe en el mundo, en todo el mundo, una industria del porno muy grande. Y entonces, claro, si el autor tiene claro que va hacia allá, pues puede vender. Yo no corrijo esas cosas. Yo corrijo literatura, arte, textos académicos, y últimamente me llegó un texto ahí de desarrollo humano y pues no era muy fuerte. Dije, pero me aviento a ver qué. Ya cuando lo vi publicado, cuando lo edité y cuando lo he ido a las presentaciones, me doy cuenta que detrás del texto hay muchas más intenciones de las que uno aparentemente ve. Ahora sí, ahora ya no lo estoy viendo como editor, sino como lector. Vaya. Y la situación actual, a ti como escritor, hay gente que, bueno, pues sobre todo los artistas, aquellas personas que se dedican a crear obras, y ya sea en tu caso la literatura, ¿cómo te ha trastocado esta situación del confinamiento especialmente? Esta dinámica extraordinaria en la que estamos todos pasando, como profesional de la literatura, ¿a ti cómo te ha tocado? ¿O cómo te ha transgredido también? Fíjate que al principio, bueno, a principios de 2020, cuando se decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia, en 2 semanas está, ¿no? Entonces, en 2 semanas hay que aprovechar para pintar la casa, para acomodar los closets y para acomodar los libros, que es algo que todavía no termino de acomodar los libros. No, pues es que con esa biblioteca… Pero aparte porque lo estoy usando, lo saco y los dejo ahí. Okay. Entonces, Sí. Y de todos modos no hay forma de acomodar mi biblioteca. Tengo que salirme de ahí, hacer otra habitación más grande y volver a clasificar. Sí, porque es la recámara completa. Lo que era una recámara es una hora. Una mini biblioteca. Y entonces en esas 2 semanas, pues… Y yo dije, bueno, pero después que nos fuimos a otras 2 semanas más y un mes más, entonces dije, bueno, ahora es tiempo de leer. Y ya me dediqué a leer, leí mucho y releí, he estado releyendo. Y luego ya cuando pasaron meses dije, bueno, ya no. Entonces ya me empezó a caer trabajo de edición. Entre estar editando y tener mis clubes de lectura de manera virtual, pues se me ha ido el tiempo, ¿no? Entonces ahora combino los clubes de lectura, la corrección, mi propia lectura de mis textos y la escritura, las combino. Y aparte con estas cosas de hay que salir a lavar el coche, hay que moverle por aquí a esto, lavar la cochera, barrer, trapear y pintar la casa, repintar la casa, porque en toda esta pandemia ya van 3 veces que repinto. El tiempo muy bien invertido en cuestiones domésticas. Generalmente también los lectores y los escritores se quejan de que es que no hay tiempo para leer o no hay tiempo suficiente para escribir. Ahora tenemos el tiempo, todo el tiempo del mundo, y no sabemos hasta cuándo. Entonces sí, también tenemos que dosificar. ¿Y hay algo de todo lo que está pasando que tú quieras plasmar en obra? ¿Sí sientes esa necesidad como creador, como escritor? Sí, pero hay un consejo de Horacio Quiroga que dice que nunca debemos escribir bajo el imperio de la emoción, sino hay que dejar que pase la emoción y después evocarla, porque si no se vuelve una crónica. Entonces la crónica no es mi territorio. La crónica generalmente presenta los hechos según van pasando. Claro. Entonces la crónica no es lo mío.
Lo mío es más la ficción. Y entonces, sí quiero, si sobrevivimos, que espero que sí. Ay, sí, por favor, sí queremos. Sí, porque la verdad es que no había salido, no salgo mucho, de tal suerte que ahorita que venía conduciendo, o sea, sentía que no sé, que los coches se me aventaban encima, no me podía estacionar, porque he perdido la noción del espacio, ¿no? Y entonces, cuando ya pase todo esto, sí tengo mis registros, tengo mis anotaciones, pero como que es muy ventajoso y oportunista escribir ahorita sobre eso. ¿Y en qué género escribirías? ¿Poesía, ensayo, cuento, Fíjate novela? Que antes de esto ya había empezado una novela. Más o menos ya tengo el título, tengo la trama en general. Es una niña que la lleva su abuelita al kinder, porque sus papás trabajan. Entonces entran temprano los papás y la abuela la lleva, como en el preescolar entran más o menos como a las 8 o 9, entonces la abuela ya tiene tiempo para llevarla. Y siempre que pasan por un lote baldío, ella ve a un chico de como unos 16 años que padece síndrome de Down, que está jugando ahí en ese lote baldío. Y entonces siempre lo ve, pero nunca dice nada. Después la lleva a la abuela también a la primaria y lo sigue viendo ahí. Después va ella sola a la secundaria, y en la secundaria entran más temprano, ¿no? Entran a las 7 y lo sigue viendo ahí. Después va ella sola en el camión al bachillerato y lo sigue viendo ahí, pero la ciudad sigue creciendo. Y en ese lote baldío se va poblando, se van haciendo construcciones, se hacen centros comerciales, etcétera. Y ese lote baldío termina por construirse un centro comercial. Entonces, cuando ella ya va después en su cochecito, en su primer coche que le compra a sus papás con sus amigos a estudiar la carrera, sigue viendo a esa persona ahí. Claro, ya con más edad, unos 30, 35. Y hasta que termina la carrera, un día que va a buscar trabajo y regresa sin haber encontrado trabajo, sigue viendo a esa persona. Entonces se detiene y le dice: oye, tengo toda la vida viéndote que tú estás aquí. Esta persona ya es alguien de 40 años, un adulto de 40 años, pero con síndrome de Down. Y él está jugando y dice: ¿qué haces aquí? Dice: esperando a mi papá. ¿Cómo que esperando a tu papá? Sí, dijo. Un día me dejó aquí, me dijo: no te muevas de aquí, ahorita vengo por ti. Y entonces aquí, dice: algún día va a venir. Y entonces esta parte que es muy emocional, a partir de ahí se convierte en algo como de detectives, porque entonces ella se dedica a ayudarle a buscar a su papá. ¡Ay, qué maravilla! Y de ahí se viene desempeñando otra parte de la trama. Sí, entonces esta primera parte no ha logrado salir porque es emocionalmente es muy fuerte. Claro. Es muy fuerte. Ajá. No, y además plantea un poco algo de lo que nos está pasando también, ¿no? Esta espera, esta incertidumbre, pero esta fe de que sí vamos a salir de ahí. O sea, sí vamos a salir de esto, pero no tenemos claro. Sin embargo, bueno, pues quedarnos así confinados es lo que nos está salvando, ¿no? De cierta manera. Como yo empecé a escribir esta novela antes de la pandemia, y a mí me preocupaba significar o resaltar esto de lo que nos pasa, la indiferencia social. No vemos al otro, o sea, nos vemos solo a nosotros mismos y nos interesa lo que nos pasa a nosotros mismos. Y eso tú lo ves en las redes. En las redes queremos ser o las personas más felices, o las que más sufrimos, o las que... ¡Ay, sí, sí! Pero no queremos ver a los demás. Sí, el centro de atención es acá, conmigo, nada más. Exactamente. Y si alguien en tus redes sociales te publica algo contra lo que tú publicas, entonces se hace, pero afortunadamente solo ahí a nivel virtual, se hacen unas discusiones encarnizadas que a mí me llaman la atención. Entonces tenemos que voltear a ver a los otros. La literatura es eso, es las historias de los otros. Exacto. Pues Manuel, como siempre es un deleite platicar contigo, especialmente en algo que es tu pasión, que es a lo que te dedicas y que has hecho ejercicio de él desde toda tu vida a nivel profesional. Y bueno, pues esta incursión en este medio que es el podcast por parte del museo es justamente dar a conocer a estos creadores de Durango, que son personalidades en el ámbito, pero sobre todo que también tienen muy, muy viva esta creación
que siguen permanentemente trabajando en ello porque es un trabajo profesional. Y bueno, pues te agradecemos mucho estar aquí. ¿Algo que quieras, con lo que quieras concluir? No, pues muchas gracias por abrir estas oportunidades, estos canales para lo que yo decía hace un momento, para estar en contacto con los otros. O sea, no se nos tiene que olvidar que hay otros ahí y que para los otros, nosotros somos los otros. Es un poema de Alberto Cortés. Ay, qué que bello. se llama Los demás, porque nosotros somos los demás de los demás. Entonces hay que pensar siempre en los demás. Exacto. Muchísimas gracias, Manuel Gracias a ti. Salas. Y bueno, pues con esto concluimos este tercer episodio de lo que es Arte Parlante, este podcast del Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros.